hasta que al fin se encontró con una tienda de aspiradoras y es ahí donde se encontró un empleado y le dijo que había sido abusada y pidió que llamaran a la policía. Y le dijo también al empleado que si una mujer se acercaba a la tienda y decía que ella era su madre y que habían tenido una pelea, que no le creyera que esa mujer la había secuestrado. Como dije al principio, los oficiales al primero no creyeron la historia de Kate, a pesar de que le estaba dando tantos detalles acerca del hogar y los Bernies. Incluso ella había descubierto el verdadero nombre de David. Ellos le habían dado seudónimos a Kate. Ellos decían llamarse John y Margaret, pero Kate logró ver el nombre de David Bernie en el tarro de pastillas para dormir que él le había dado. Inicialmente la policía quiso registrar el caso como una denuncia falsa de violación, pero fue la agente Laura Hancock, de 22 años, y que era una principiante en la oficina, quien creyó la historia de Kate y quien empujó a los oficiales a investigar el caso. La policía fue al hogar de los Bernies, pero ninguno de ellos se encontraba en ese momento. Luego Catherine llegó y fue arrestada, y David Bernie fue arrestado en su lugar de trabajo. Una vez que consiguieron el permiso para investigar la casa, la policía se encontró con el lápiz label de Kate, con un paquete de cigarrillos que había escondido, con el dibujo, y ella también le había indicado que la pareja tenía una copia de la película Rocky en VHS, y fue otra de las evidencias que ellos encontraron y que dieron cuenta que la historia que estaba contando Kate era verdadera. Cuando fueron llevados a interrogación, los Bernies dieron testimonios distintos. David Bernie admitió que Kate había estado en su hogar, pero él insistió que ellos habían tenido sexo consensual. Mientras tanto, Catherine negó conocer a Kate. Las horas transcurrían y los Bernies se negaban a dar ninguna información acerca de Kate. No fue hasta que el detective Vince Katic le hizo un chiste a Bernie que él confesó. Vince indica que le dijo a Bernie: «Se está haciendo oscuro. ¿Por qué no nos mostrás dónde están los cadáveres? Así podemos desenterrarlos». Para su sorpresa, David Bernie respondió tranquilamente: «Ok, hay 4 de ellos». Es solo cuando la policía le dijo a Catherine que David estaba confesando los homicidios que ella también comenzó a hablar. Al día siguiente, la pareja llevaría a la policía a los distintos lugares donde habían enterrado a sus víctimas. Según lo que dice el detective Vince Katic, Catherine en ningún momento mostró ningún tipo de emoción, hasta que les mostró el lugar de la tumba de Nolene Patterson. En ese momento, el detective Vince Katic indica que Catherine miró a la tumba y escupió sobre ella. Cuando Catherine era interrogada y se le preguntó por qué había asesinado a Susana, ella declaró: «Porque quería saber qué tan fuerte yo era. No sentí nada. Fue tal como yo lo esperaba. Estaba lista a seguirlo hasta el fin de la tierra y haría cualquier cosa porque sus deseos fueran satisfechos». Ella era una mujer. Las mujeres lastiman y destruyen a los hombres. Se registra que una vez que fueron detenidos, tanto David como Catherine recibieron golpizas por parte de los otros prisioneros en sus respectivas cárceles. Finalmente, ambos se declararon culpables de 4 cargos de homicidio y 1 de secuestro y violación. Durante el juicio, cuando se le preguntó a David Bernie por qué se había declarado culpable, él señaló a las familias de sus víctimas y dijo que es lo menos que puedo hacer por ellos. David Bernie fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Fremantle, mientras que Catherine fue llevada a la prisión de mujeres de Bandijuk. Durante los primeros años de su encarcelamiento, los Bernies intercambiaron aproximadamente 2.600 cartas. Pero en los últimos años, Catherine dejó de enviarle o de responderle cartas a David. Se le interrogó por qué había cortado contacto con él y ella declaró que ya no sentía que necesitaba a David. En cambio, comenzó a intercambiar cartas con otras asesinas como Eileen Wuornos y Mira Hindley. En una ocasión, David solicitó tener una reunión con Kate Moore, la última víctima de la pareja, pero ella
naturalmente, rechazó la oferta. Finalmente, el 7 de octubre de 2005, los guardias de la cárcel de Casuarina se encontraron que David Birney se había suicidado en su celda. Hay distintos motivos por los cuales se cree que él decidió suicidarse. Uno es que se presume no estaba recibiendo la medicación, no estaba recibiendo los antidepresivos que se le habían prescrito hacía un par de años, pero también que ese mismo día Birney iba a ser juzgado por la presunta violación de uno de sus compañeros de cárcel. Ambos habían sido condenados a la cárcel perpetua, pero según la ley australiana, después de pasar 20 años en cárcel, automáticamente se puede optar por la libertad condicional. Es entonces que en 2010 Catherine solicitó la libertad condicional, pero se le fue negada. En 2016, Kate Moore encabezó una campaña para solicitar la modificación de la ley australiana, básicamente para impedir que se le solicitar la libertad condicional de manera automática. Algunas de las personas que salieron a apoyar su campaña se encontraban Peter, el hijo menor de Catherine Birney, que indica que de hecho salió a solicitar la ejecución de su madre, y también Tanya, la hija que David Birney había tenido con su primer y único matrimonio, porque en realidad Catherine se había cambiado su nombre, su apellido, a Birney, pero ellos nunca estuvieron legalmente casados. Según lo que dice Tanya en una entrevista que se le hizo hace unos 5 años, David era un padre afectuoso, de hecho, pero ella cree que eso fue una máscara que él utilizaba para simular normalidad. Ella dice que nunca ha tenido una pareja estable porque tiene miedo de emparejarse con un hombre como su padre, y que tampoco ha tenido ni piensa tener nunca hijos porque tiene miedo de parir o de traer al mundo a otro David Birney. Actualmente Catherine permanece encarcelada, donde trabaja como la bibliotecaria de la prisión. En cuanto a lo que es el perfil psicológico de los Birneys, la principal referencia a la que acudimos es a la investigación que realiza la psicóloga clínica Leah Gyarratano, quien es citada en el documental Beyond the Darklands. Según su opinión, el perfil de Catherine es el de una persona altamente dependiente. Las distintas instancias de abandono y separación que había sufrido durante gran parte de su infancia habrían generado en ella un miedo al abandono excesivamente profundo. Por otro lado, la doctora Gyarratano especula que David Birney era al mismo tiempo narcisista y antisocial, y estos son 2 trastornos de la personalidad, como figuran en el DSM. No nos vamos a extender tanto en describir cómo es cada uno, sino que estaba pensando más en cuáles son los aspectos que se superponen en ambos trastornos. En este sentido, recurrí a un video del Dr. Ted Grande, que ya he citado antes, donde compara las diferencias y similitudes entre el trastorno narcisista y el trastorno antisocial. Los puntos que tienen en común son principalmente la falta de empatía, una tendencia a la manipulación, mentir de manera patológica, desprecio o desinterés generalizado por el bienestar de las otras personas y delirios o aspiraciones de grandeza. En este sentido, la doctora Gyarratano dice en el documental que David Birney era literalmente la peor persona con la que Catherine podría haberse relacionado. Recordemos también que ellos se conocieron cuando eran muy jóvenes, cuando tenían 12 años, y ambos viniendo de hogares increíblemente disfuncionales, tampoco tenían un modelo de cómo un vínculo sano puede formarse. De cualquier manera, hay que destacar que los motivos de los secuestros y de los homicidios eran satisfacer las fantasías sexuales violentas de Birney. Y Catherine siempre fue una participante activa de todos los crímenes. Y casi nunca demostró tener ningún tipo de remordimiento o de arrepentimiento por los crímenes que cometió. Solo tenemos un registro que es una carta que ella le envió a uno de sus hijos mientras que estaba en la cárcel, en la cual demuestra
cierto nivel de remordimiento. En esa carta le advierte a sus hijos acerca de las personas con las que se vinculan, en el sentido que ella insiste que todos los crímenes que cometió fueron por amor a David Birney y que por amor una persona es capaz de hacer cualquier cosa. Pero al final de la carta insta a sus hijos a que no tengan más contacto con ella y dice: no merezco tener hijos por las cosas que yo les hice a los hijos de otras personas. Este fue el tercer capítulo de A History of Evil Men. Espero que lo hayan disfrutado. Si nos quieren seguir en las redes sociales, tenemos un Instagram, A History of Evil Men. También tenemos un Facebook, A History of Evil Men, a True Crime Podcast. Y tenemos un grupo al cual pueden unirse y donde vamos a estar subiendo todas las fuentes que hemos utilizado para realizar nuestros casos. Les invitamos a todos a participar de él. Tenemos una dirección de Gmail, a History of Evil Men, escrito todo junto, @gmail.com, y también tenemos un perfil de Patreon, patreon.com/A History of Evil Men. Gracias por escuchar.